Ya estamos de regreso, estimados alumnos. Soy el doctor Carlos Báez Montes. Vamos a continuar con la unidad número 2, que es el acto jurídico. Habíamos dicho en la unidad número 1 del tema de las obligaciones. Desde el derecho romano hablamos también cómo las obligaciones han ido trascendiendo en el paso del tiempo. Nuestros padres, nuestros abuelos sentían que la obligación, y en el derecho moderno sigue siendo, una obligación moral, ética, de formación, de cultura. Es decir, el deber cumplir el empeño de la palabra sigue siendo hasta nuestros días un elemento importante para el cumplimiento de las obligaciones. Hablamos también de la responsabilidad que se viene de la obligación. Y ya vimos la diferencia. La obligación es el deber cumplir, de hacer o no hacer un acto del cual yo me comprometí. Y la responsabilidad es personal, es decir, yo voy a presentarme a cumplir a cabalidad con la obligación que adquirí. Todo esto viene arrastrándose, y les dije al principio, desde el derecho romano, 500 años antes de Cristo, y en nuestros días, en nuestro derecho mexicano y en nuestro derecho latinoamericano y del mundo, pues tenemos esa raíz que viene siendo el derecho romano. Ya lo entenderán cuando lo hayan visto y podrán comprenderlo ampliamente cuando les toque esa materia. Pero ahora vamos sobre el acto jurídico. Este no solo es de compromisos, ni de obligaciones, ni de responsabilidad. El acto jurídico es ese. Voy a agarrar este objeto. Yo vengo aquí a venderte este objeto, pero necesito que celebremos el siguiente contrato. Yo te entrego este bien a cambio de un dinero o de una prestación. Pero vamos a convertirlo esto en un acto jurídico. ¿Y qué es un acto jurídico? Pues es dentro de la teoría del derecho, es la relación que se da entre dos o más partes en un acuerdo de voluntades. Yo te entrego la cosa, tú me entregas un dinero a cambio de, cuya cosa tiene el valor del dinero que estoy pidiendo. Entonces ahí se da una manifestación de voluntad de dos o más partes. Y el concepto es el siguiente, dice: el acto jurídico, con base en la teoría del acto jurídico, es una rama del derecho que estudia la manifestación de una o más personas con el fin de producir efectos jurídicos. Es decir, analiza cómo los individuos a través de sus actos crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas. Un acto de comercio, un acto de compraventa, un acto de arrendamiento, un acto de responsabilidades mancomunadas, actos ejecutivos mercantiles. El acto del matrimonio es un contrato, un acuerdo de voluntades, un acto jurídico, pero son actos jurídicos aquellos que surgen de la voluntad propia, entre dos o más partes, que buscan a través del contrato o del convenio o del acuerdo de voluntades extinguir, modificar o iniciar una serie de relaciones. ¿Dónde me quedé? Acá voy. Una serie de relaciones jurídicas para el cumplimiento de esta obligación. ¿Cómo se estructura un acto jurídico? ¿Cómo está estructurado un acto jurídico? Primero, pues el concepto del acto jurídico, ya dijimos, es aquel que se da entre una o más personas y que adquieren un compromiso o una obligación. ¿Cuáles son los elementos? Los requisitos indispensables para que un acto sea válido es, uno, la capacidad de la persona, el objeto, el consentimiento y la causa. Hablemos de la capacidad. Un niño no puede tener capacidad para celebrar un acto jurídico. O sea, esta persona tiene que tener
vigentes sus derechos, tener capacidad jurídica para contratar o para comprometerse, y que esté bien de sus facultades mentales, que no sea una persona inimputable, que cuente con problemas para poder impedida mentalmente o con algún problema que pueda derivar de un incumplimiento, que haya un objeto por el cual vayamos a realizar ese acto jurídico. El servicio profesional, pongo un ejemplo, la venta de un carro, la entrega de una cosa, hacer, extinguir, cambiar, donar, regalar, vender, rentar, sería el objeto. Y el consentimiento de las partes, es decir, yo sí te rento, tú eres el arrendador, yo soy el arrendatario y necesito tu vivienda o tu local para usarla comercialmente, y ya existe el acuerdo de voluntades. Pero también se clasifican estos actos en unilaterales, es decir, de una persona que concede esos derechos a otro; bilaterales, entre ambos se otorgan esos derechos, o pueden ser patrimoniales si hay bienes de por medio, ¿no? Pueden haber dos o más personas participando en estos actos jurídicos. Y bueno, cuando uno participa y da su consentimiento y acepta los efectos y tiene la capacidad para realizar un acto jurídico, entonces este genera efectos jurídicos que se producen a partir de la celebración, firma de ese acto jurídico. Yo me comprometo a venderte, a entregarte algo, y pues se genera una relación recíproca. Hay causas de nulidad de esos actos jurídicos. Por supuesto que sí se pueden haber causas de nulidad. ¿Cuándo puede haber causas de nulidad? Cuando el acto jurídico se generó, tuvo vicios ocultos, o hubo engaño, o hubo falta de capacidad jurídica de la persona para poder realizar ese acto jurídico. Es como si yo te quiero vender esta casa a ti, pero no es mía. Yo no tengo la capacidad jurídica para venderte esta casa, es de mis padres. Entonces mis padres tendrían que venderte esta casa. O este edificio público, no te puedo vender este edificio público porque no es mío, es del gobierno, entonces es un bien que no te puedo vender. Pero si a pesar de eso celebramos un contrato entre tú y yo, que te compré la casa que no es mía, me compraste mi casa que no es mía, o me compraste este edificio en el cual trabajo, pues habrá alguien que sí acepte esos. Entonces carece de validez y por tanto ese contrato es nulo. ¿Cuáles son las características del acto jurídico? Que haya voluntariedad, que las personas estén de acuerdo. La voluntariedad del acto jurídico nace de la voluntad consciente y libre de las partes. Yo te quiero vender este aire acondicionado que está ahí, que sí es mío, por ejemplo, pues tengo capacidad jurídica porque la factura es mía, yo lo compré. Existe la voluntariedad mía de venderte ese aire acondicionado, ahí está. Existe el compromiso y te digo, nada más que vienes tú y lo quitas, ¿no? Tú vienes, lo quitas para que veas que se fue en perfecto funcionamiento. Y es un acto de voluntariedad donde las dos partes dicen, vamos a pactar la compra de este aire acondicionado, vamos a hacer ese acto jurídico de compraventa, donde yo te voy a pagar lo que vale el aire, tú me vas a dar la factura, que esté a tu nombre, porque no quiero que luego me digan que era un aire mini split robado. Y ahí es donde viene otra de las características, que el acto jurídico sea lícito. Es decir, los actos jurídicos que vamos a realizar tienen que estar dentro del marco de nuestra ley. Yo no te voy a vender 1 kilo de marihuana o medio kilo de cocaína porque ese producto no existe en el mercado y quien lo haga esté cometiendo un delito. Es decir, aunque haya voluntariedad, no puedo yo venderte algo que no esté en el mercado o que sea un acto ilícito. Todo lo que podamos contractuar tú y yo como actos voluntarios tiene que partir de los actos voluntarios y lícitos. Tampoco te puedo vender un riñón
o el corazón o el páncreas, porque estos no se venden. Estos se someten a la consideración de instituciones de salud por voluntariedad de las partes, pero van a parar a familias o personas necesitadas o pacientes. No al primero que diga, a ver, aquí yo vendo un riñón, yo vendo un páncreas, yo vendo el corazón. No, eso no está en el mercado y por tanto sería ilícito pactar un acuerdo de voluntades en tratar de adquirir algo que es ilícito. Y luego, obviamente, que lo que vayamos a pactar, otra de las características, sea posible. Es decir, no te voy a vender o pactar algo imposible. No te puedo decir, oye, te voy a vender un viaje a la luna. No. Bueno, si te lo ofrece la NASA, a lo mejor sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pagarías la cantidad y lo que ellos te indiquen, porque para la NASA sí sería factible. A lo mejor existe la posibilidad, pero yo, Carlos Báez, no te puede vender un viaje a la luna. ¿Por qué? Porque no existe para mí la posibilidad de poder celebrar un acuerdo de voluntades donde yo te diga a ti, te vendo un viaje a la luna. ¿No? Creo que quedó claro. Y luego la determinación. El objeto, la cosa o bien tiene que ser cierta, existente, palpable, determinada y jurídicamente existente. No te voy a vender un fantasma porque no, para aquí ya aparece cada 5 años, te lo voy a vender. O sea, tiene que ser palpable, tocable, existente, en dinero, en recursos, en depósitos, en transferencias, en objetos, en cosas, en servicios, en prestaciones, en lo que sea. Todos esos actos jurídicos son de relevancia y de extremadamente capacidad de interés, casi me enredo. ¿Cuáles son los elementos entonces de esta capacidad de contratar? Ya si nos metemos al contrato, porque lo vamos a ver más adelante. Luego hablaremos de las características y las teorías de las obligaciones para contratar y para conveniar. Pero ¿cuáles son los elementos para el contrato? Son actos jurídicos bilaterales, es decir, que se requiere la manifestación de la voluntad de 2 o más personas. Un contrato o un convenio no se puede realizar si no existe la voluntad de las partes. No puede llegar alguien obligado, fírmele aquí, oiga, fírmele. No, ¿cómo no? Pues tiene que ser por voluntad propia. Debe haber consentimiento de las partes, donde deben estar de acuerdo para ello. Los elementos de existencia son los requisitos mínimos para contratar, y ya lo dijimos, cuáles son los elementos de existencia. El consentimiento es una. El objeto, el consentimiento, pues ya para no repetirlo, es que digas que sí o que digas que no, depende. ¿Cuál es el otro elemento de existencia del contrato? Que existe el objeto del contrato, la cosa, el derecho o servicio que vayas a vincular ese consentimiento en el contrato. Y que existe una causa, es el tercer elemento de existencia, razón por la cual las partes celebran un contrato, y ahí se da. Regresamos entonces, ¿cuáles serían entonces, estudiantes, a las y estudiantes que están conectados, cuáles serían entonces los elementos de validez del contrato? Pues, primero, la capacidad, dijimos, de las partes, que deben tener la capacidad legal para contratar. Ya dijimos, la capacidad es que yo tenga, primero, la mayoría de edad. Segundo, los derechos sobre el bien, sobre la cosa o sobre el servicio que voy a proporcionar, y sea el patente, propietario, dueño, o tenga la capacidad para poder negociar. Que el objeto sea lícito, es decir, que no sea robado, que esté en el mercado, que tenga forma, que exista, que lo tengamos en el mercado y que exista. Pero ¿cuándo se vuelve nulo ese acto jurídico? Ya se imaginan, ¿no? Pues no necesito decírselo porque todos son muy inteligentes y estoy seguro que saben a dónde quiero llegar con esto. Todos estos actos jurídicos de contractuar, de libre voluntad, donde existe consentimiento, la cosa lícita, el objeto de la cosa, que exista en el mercado, que tenga capacidad jurídica, todo esto puede volverse inexistente o nulo. ¿Cuándo?
Ahí le va. Inexistente se vuelve ese acto jurídico cuando carece de algunos de estos elementos. ¿Cuál? Cuando no hay consentimiento, cuando no hay objeto que vayas a vender, no puedes vender un fantasma, dije al principio, o una causa para la cual se va a celebrar ese convenio. Es decir, si estás pactando un acto jurídico con un hecho o con un objeto inexistente, pues es nulo. Ese acto jurídico es totalmente nulo. ¿Y cuando es nulo? El acto jurídico es nulo cuando, a pesar de tener todos los elementos existenciales, ¿cuáles son? Adolece de la falta de capacidad, error, dolo, violencia, lesión. Ahorita les explico qué es, porque aquí vienen otras palabras. La nulidad puede ser pública o en partes, es decir, por orden público, porque no sea tuyo. Cuando dice, cuando no haya capacidad, hay error, dolo o violencia. Vamos uno por uno. Hay error. Hubo error en el número, en la cantidad, en el nombre, en el objeto o la cosa. Te vendí un carro y puse un avión. Bueno, yo no compré un avión nunca, ¿verdad? Un avión AK-47, no, ese es un arma de fuego, ¿verdad? Pone la matrícula del avión y por un error pues el acto jurídico es nulo. Bueno, es que la verdad que yo quería venderle un automóvil último modelo, pero mi secretaria se equivocó y pegó el modelo del avión que también ando vendiendo, entonces no se trataba de eso, se carece de nulidad cuando la cosa no es la que se trató ni lo que se pactó, porque hay un error. Cuando hay dolo, es decir, premeditadamente una de las partes mintió con el propósito de obtener un bien o un derecho y no quedó clara la cosa y se manejó dolo en eso. Cuando hay violencia o lesión, cuando te obligan a celebrar ese contrato o ese acto jurídico y no existe. ¿Cuál es el acto jurídico y las obligaciones jurídicas? ¿Qué es? ¿Cuál es la relación que existe entre el acto jurídico, que vamos a terminar ya, y la obligación jurídica, que fue el tema que vimos anteriormente? Ojalá me lo digan en el trabajo y en la conclusión que me van a hacer de este trabajo y en la información que les estoy anexando en este momento. La relación entre el acto jurídico y las obligaciones jurídicas es estrecha. La mayoría de los actos jurídicos generan obligaciones jurídicas. Por ejemplo, un contrato de compraventa genera la obligación al comprador de pagar el precio y la obligación del vendedor a entregarla. Fíjense bien lo que pregunté, porque se van a confundir. Acto jurídico y obligación jurídica. Hace un momentito hablé de las obligaciones jurídicas. Déjenme contestar el número.